En Venezuela, la Comisión Soberana de Comercialización cumple 100 días desde su creación con importantes logros en el fortalecimiento de la capacidad operativa en las industrias básicas de ese país. Vamos a ver el siguiente informe. La Comisión Soberana de Comercialización fue creada el pasado 5 de agosto con el fin de maximizar la transparencia en el comercio de las materias primas de las empresas básicas de Guayana, al oriente de Venezuela. La comisión busca eliminar las empresas de maletín, compañías ficticias que comercializan otros productos constituyendo mafias en el sector de la construcción. La comisión permitirá la distribución y comercialización de hierro y sus derivados. El gobierno venezolano estableció un precio justo para la briqueta o bloque sólido de combustible que antes se vendía a $268, mientras que la comisión de la tonelada se vende a un precio de $310. Destaca que el antiguo precio de venta estaba por debajo del costo de la chatarra en el mercado internacional. Bueno, es momento de nuestro enfoque económico. Hemos invitado al ministro para Industrias en Venezuela, Ricardo Menéndez, nos acompaña desde el estudio y su lectura en torno a nuestra lista económica. Ministro, muy buenas noches y bueno, recordar parte de estos primeros 100 días la Comisión de Comercialización Soberana de Empresas Básicas y en momentos en que Venezuela precisamente necesita, está llamada a lograr una economía real, una economía para hacerle frente a la corrupción. ¿Cuál es el aporte en ese sentido, el balance de esta comisión? Sí, la comisión parte de una premisa que nos planteó el presidente Nicolás Maduro, que es ejercer la soberanía sobre los recursos con que cuenta nuestro país. Esto está concebido dentro del legado del comandante Chávez, en el Plan de la Patria, y evidentemente para nosotros tener la soberanía en función de los recursos no solamente se trata de decir que nosotros podemos explotar lo que está ahí, en el caso del Cerro Bolívar, rescatar lo que está en el caso del Cerro Bolívar, todos los productos vinculados al aluminio, al hierro, al acero, sino que adicionalmente hacer un ejercicio soberano en cuanto a quién se le distribuye, cómo se distribuye y la función de los precios. Los primeros 100 días de la Comisión de Comercialización Soberana han permitido restablecer para la República una cantidad de millones de dólares que estaban sencillamente perdidos en la mitad del camino. Estamos hablando solamente en el primer tramo de las ventas que se han consolidado de cerca de 33 millones de dólares que eran simplemente evadidos o eran diluidos en el recorrido que se tenía. La comisión ha logrado concluir ya hasta el momento más de 1 millón de toneladas transadas a nivel internacional y adicionalmente lo que se corresponde con este tema vinculado a la recuperación de más de 150 millones en función de las ventas. Nosotros aspiramos en el recorrido que vamos a tener poder decir que las empresas básicas de Guayana, así como lo fue el caso del petróleo, son restablecidos su funcionamiento para el bienestar del país. Vale la pena concatenar esto con la relación que se ha tenido desde el punto de vista histórico de las empresas básicas, pero más aún del uso de los recursos de los venezolanos, de todos los venezolanos, y cómo se ha configurado todo un sistema económico donde la corrupción no es simplemente el funcionario o la funcionaria o el privado que de repente en una circunstancia determinada evade una cantidad de dinero. Podríamos hablar de algo mucho más grave, la corrupción de un sistema, la corrupción de una lógica que se estuvo instalada en Venezuela y que parte del tema fundamental de la revolución es erradicar esa lógica. La ley habilitante que el presidente de la República ha introducido busca como perfil fundamental enfrentar esa corrupción. Pero yo quisiera hacer referencia a un tema sumamente importante que es la corrupción del sistema, la corrupción de la lógica del sistema. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos algunos temas vinculados al tema del hierro y el acero en Venezuela, vemos, por ejemplo, parte del endamiaje de todo un sistema económico, social, que se fundamentó en la corrupción. Estoy hablando específicamente de los grupos económicos, de los grupos sociales, de los grupos familiares que se establecieron en Venezuela a partir de 1940 y que son los llamados amos del valle, esos que venían desde la colonia, que venían incluso desde la compañía guipuzcoana, y llegaron hasta el presente y en la década de los 40 se hicieron de los recursos del Estado venezolano, se hicieron de los recursos de la renta petrolera y a partir de eso fundamentaron su poder. Buena parte de esto nosotros, por ejemplo, hemos tenido que recuperar empresas vinculadas al sector del hierro acero, como es el caso de la antigua Sidetur, que ahora se llama Complejo Siderúrgico Nacional, fue nacionalizado para disponerlo para todos y todos los venezolanos y, por ejemplo, esa empresa se hizo simplemente como parte de un grupo familiar que el Estado sencillamente posteriormente dijo, bueno, yo agarro, les financio, les doy el préstamo
todo el dinero necesario para que ustedes instalen ese aparato productivo. Le doy todos los permisos necesarios para que ustedes monten un sistema productivo X. Posteriormente agarro y les contrato todo lo que haga falta. Es decir, un circuito perfecto para que se reprodujera un metabolismo, en ese caso, del capital. Otro caso, por ejemplo, vinculado al sector de cemento, ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, que hay una corrupción que estuvo fundamentada en la constitución de grupos sociales en el país, de grupos económicos en el país, de una visión endógena. Es casi que decir que su génesis parte de una corrupción de sistema. Esos mismos grupos, casualmente, que nosotros vemos en esa corrupción estructural desde el punto de vista de la configuración del capitalismo en Venezuela, son los mismos grupos que ahora casualmente están vinculados a esta guerra económica que ha celebrado contra nuestro país. Y que precisamente se hacen acciones para contrarrestar esa guerra económica. Ministro, un tema tan importante como el de coordinar el proceso de comercialización de los productos elaborados en las empresas básicas, en los sectores del hierro, acero y aluminio, bajo el esquema único de precios según el tipo de productos. ¿Cómo se ha coordinado eso? ¿Cómo es la coordinación? ¿Cómo se han venido dando las acciones para venir a hacer esa tarea tan importante? Bueno, y tenemos una referencia, así como ocurre en el caso del petróleo, donde, por ejemplo, esa burguesía asociada, esa burguesía parasitaria, hay que decirlo con esos términos, que eran parasitarios porque no aporta al valor productivo del país. Por ejemplo, en el caso del petróleo, recibimos en la revolución a $7 el barril. Nosotros encontramos, por ejemplo, una estructura en el caso del hierro acero, donde durante muchísimo tiempo, y podríamos decir incluso con complicidades posteriores, ha estado el precio de las briquetas por debajo del precio de la chatarra. Por debajo del precio de la chatarra, es decir, un producto manufacturado. Incluso nos dijeron y nos vendieron la idea de que tenía que ser así y que era cotizado en función del valor de la costa este, tal, no sé qué, y en función de eso se estableció el precio internacional. Bueno, cuando nació la Comisión de Comercialización Soberana, hubo burla, hubo mofa sobre la situación del gobierno venezolano, se dijo que eso era imposible, que era una especie de estupidez que teníamos planteado, decir que nosotros podíamos incidir en la fijación del precio, y bueno, lo que ocurrió es algo muy sencillo, ya se cruzaron las curvas. La curva del precio de la chatarra a nivel internacional con la curva del precio de las briquetas, en el caso venezolano, ya se cruzaron. Está por encima la curva de la briqueta a nivel internacional, está en cerca de $290 el valor de la chatarra a nivel internacional, y nosotros hemos tenido ya ventas acumuladas que pasan de los 310, 314, 315, incluso $318 por tonelada. La pregunta tiene que ser muy clara. Si hay una diferencia de $265 a $315, por decir algo, ese recorrido, ¿quién se lo estaba quedando? ¿Quién se estaba quedando con ese diferencial? Que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista estructural, son recursos que son del país. Y lo que está planteándose muy sencillo el presidente de la República, cumpliendo el legado del comandante Chávez, es que esos recursos son restablecidos para los venezolanos. Lo mismo pasa en lo que hacía referencia a la corrupción desde el punto de vista endógeno, desde el punto de vista de la configuración de esas clases sociales. Cuando nosotros, por ejemplo, decíamos, una nacionalizada Sidetur, por ejemplo, ¿para quién producía las cabillas? ¿A quién se la distribuía? Bueno, ahora se están produciendo esas cabillas para la misión Vivienda Venezuela. Bueno, precisamente, ministro, vamos a revisar algunos datos, haciendo referencia también a lo que usted hacía alusión, la Comisión Soberana de Comercialización en estos 100 días. Vamos a ver los datos. La briqueta venezolana se ha calificado como un sustituto secundario de la chatarra, restándole importancia como materia prima complementaria. Para el mes de julio, la tonelada de briquetas se vendió por $275 en el mercado internacional, mientras que la chatarra se vendió a un precio de $285 por tonelada. Pero con el nacimiento de la Comisión Soberana de Comercialización, se reivindicó el precio de la briqueta, que subió hasta los $319, mientras que la tonelada de chatarra cotizó por debajo, a $300 la tonelada. Tras la creación de la comisión, se han comercializado 1.083.000 toneladas de briquetas y derivados del hierro, lo que generó ingresos por más de $140.000 millones. Destaca que el país hubiera dejado de percibir $32.000 millones de no haberse creado la Comisión Soberana de Comercialización. Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular para Industrias en Venezuela, con nosotros. Ministro, también se aprueba la constitución del Consorcio Briquetero Nacional, que tiene como objetivo incluir progresivamente a todas las empresas del sector para garantizar de este modo que los recursos obtenidos de las empresas lleguen al pueblo venezolano. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo ha encaminado toda esa legalidad? Bueno, en realidad se han venido configurando una arquitectura distinta desde el punto de vista de las empresas
con que cuenta el Estado venezolano. Ahí se ha venido planteando por instrucciones del presidente de la República la figura de las corporaciones. Está la Corporación del Hierro Acero, la Corporación del Aluminio. Adicionalmente, el Ministerio de Industria, por ejemplo, está pasando a la configuración de las corporaciones como grupos de empresas. Estamos hablando de, en el caso del Ministerio de Industria, 14 corporaciones que abarcan más de 108 plantas que están asociadas a procesos productivos. Nosotros hemos planteado que apenas lo que tiene que ver con la comercialización de las briquetas en estos primeros 100 días es apenas una muestra de lo que viene. Y lo que viene, por supuesto, le genera molestia o dificultad a algunos. ¿Qué es lo que viene? Bueno, viene que nosotros tenemos derecho a ser soberanos con la definición de cómo vamos a comercializar los productos que tenemos, pero algo mucho más delicado. Tenemos el derecho también a controlar los procesos de los insumos que van a tener las distintas empresas. Estos son dos componentes fundamentales, los insumos que tiene el proceso productivo y los procesos de comercialización. En los insumos puede haber tanto más corrupción muchas veces que en los procesos de comercialización que se tienen. Entonces, la premisa que ha planteado el presidente de la República es avanzar con toda fuerza a la constitución de un nuevo metabolismo, de una nueva ética. Y por eso, por ejemplo, cuando vemos la ley habilitante, vemos que el elemento central de la ley habilitante que plantea el presidente Nicolás Maduro es un nuevo código de valores. Y esto es fundamental porque la economía, la construcción de la economía del socialismo se diferencia fundamentalmente, diametralmente se diferencia de lo que es la economía desde el punto de vista del capitalismo en una palabra, la ética. Nosotros aspiramos a un esquema económico fundamentado en la ética, en los principios, en los valores, y por eso es que la corrupción no puede existir dentro del esquema que nosotros hemos configurado. La corrupción vinculada a precisamente los procesos de distribución de productos, pero más aún a lo que tiene que ver con la necesidad de satisfacer necesidades en nuestro país. Nosotros, por ejemplo, no podríamos decir que no es un sistema corrupto, por decir algo. Un sistema, por ejemplo, que tiene el hierro, el acero, y agarrar y montó un sistema económico, por ejemplo, como fue el caso de una familia. Podemos decir uno de ellos. Tú dijiste ahorita, por ejemplo, el caso de las briqueteras. Allí están los Machados Zuluaga. Eso, por ejemplo, parte de las briqueteras que están ahí son de ese grupo empresarial que lo que se dedicaba sencillamente era a la exportación, al empaquetado. O sea, la briqueta lo que es un empaquetado del hierro para exportarlo. En un esquema corrupto, es decir, por ejemplo, que yo digo, yo exporto toda una cantidad de productos y no me importa si los venezolanos tienen o no tienen las cabillas para construir vivienda, como ocurrió durante más de 40 años en toda la configuración de lo que fue la falsa democracia o la democracia representativa en el pasado en Venezuela. Y sin tener en cuenta también a los trabajadores que tanto han pedido por las reivindicaciones sociales en muchísimo tiempo en ese país. Vamos a la pausa en Impacto Económico y les recuerdo la cuenta personal en Twitter, @LuisTelesur. Al regreso más de nuestra entrevista con el ministro de Industrias en Venezuela, Ricardo Menéndez. No se retire.